Dios le bendiga a todos. Quiero dar este testimonio de cómo pues fue que llegué a los pies del Señor Jesucristo, cómo me convertí al Evangelio. Yo era un hombre común y corriente. Cuando digo un hombre común y corriente, pues me gustaba todas las cosas que le gustan a los hombres. Tomaba licor, mujeres. En 1988, yo era miembro de la Fuerza de Defensa, especialmente del Batallón 2000. Me mandan pues de apoyo con un subteniente, subteniente Esquivel. Nos mandan a prestar un apoyo a la isla penal de Coiba. Y allá en la isla penal de Coiba estoy conversando con un sargento y le digo: sargento, siento un deseo de ir a la iglesia que estaba en Coiba, donde los detenidos se reunían a adorar a Dios. Y seguimos conversando. Y yo le dije: mi sargento, usted me perdona, pero yo tengo que ir a ese lugar. Eso era como una aguja con un imán. Usted pone el imán y eso jala a la aguja. Yo sentía una fuerza de ir a ese lugar. Y cuando llego a ese lugar, me acuerdo siempre que fui con un compañero, un soldado, se llama Jiménez. Nosotros le decíamos en el batallón 2000, le decíamos mañe con mañe. Y él y yo entramos, y cuando entramos, pues yo caí de rodillas. Yo no sabía lo que me estaba pasando, pero comencé a llorar como un niño, y a llorar como un niño. Ya cuando llevaba aproximadamente como media hora de estar llorando, comencé a hablar en otras lenguas, ¿verdad? Yo no entendía qué era lo que estaba aconteciendo. Y acuérdese que yo era un mundano, como se dice, no conocía nada de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y comencé a hablar en otras lenguas ahí mismo, y cuando me levanté, pues el detenido que estaba en ese lugar, que hoy en día es un pastor muy conocido, él cumplió lo que tenía que cumplir, el hermano McCollin, Robert McCollin, él era el que estaba encargado ahí, y él me dice: mi cabo, tenga esta Biblia para que estudie la palabra de Dios. Me regaló una Biblia, la primera Biblia que yo tuve fue por medio de él, pues. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero cuando yo llego a la cuadra, yo era una persona que fumaba muchos cigarrillos, y pues allá en Coiba escaseaba. Y uno que habían trasladado, un compañero mío que habían trasladado del batallón Paz, se llamaba Soto, él me dice, me deja un cigarrillo en mi cama. Y cuando yo voy entrando, lo primero que veo es ese cigarrillo, y lo agarro y lo tiro por la ventana. Digo: ¿quién me dejó esto aquí? Y él venía un sargento también, y me dice: Barney, Soto fue el que te dejó ese cigarrillo ahí. Y él venía más atrás. Dice: Barney, ¿qué te ha pasado? Le dije: yo no sé lo que me ha pasado. Palabras textuales: yo creo que Dios entró a mi vida. Eso fue lo que yo le dije a él. Le dije: y no me vuelva a dejar una cochinada de esta más aquí en la cama. Le doy gracias a Dios, pues. Llegué el día siguiente. Yo no conocía mucho de la palabra, y le pregunto a Robert McCollin, le pregunto: ¿quién predica aquí? Y él me dice: no sé, no tenemos. Digo: bueno, yo mismo soy. Yo no sabía nada de predicar, pero a mí me gustaba desayunar en el comedor de los presos, y también desayunaba en el comedor de los guardias. Y ese día no fui a ninguno de los dos comedores. Ese día me fui para la parte de atrás de la barraca y me senté ahí a leer la Biblia, y estoy leyendo sobre la vida de José, cómo José perdonó a sus hermanos y los fue abrazando a uno por uno. Y
las lágrimas me caían en la Biblia. Yo tenía que apartar la Biblia. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado así. Las lágrimas me caían y yo apartaba la Biblia para no mojarla de las lágrimas, porque esa fue una historia muy, muy impactante. Bueno, resulta pues que cuando ya veníamos para acá, Panamá, porque duramos como de un mes a mes y medio. Cuando veníamos para Panamá, yo en Santiago, paramos en Santiago y yo llamo a mi mamá, llamo por teléfono y siempre me acuerdo, contesta mi hermana Catita, Catalina Rodríguez, y yo le digo, Catita, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y ella dice, Dino. Y yo, sí, Catita, me convertí. Y yo siempre me acuerdo un grito de alegría, Catita llamando a mi mamá que yo me había convertido. Siempre me acuerdo. Y entonces cuando estábamos, al día siguiente ya había pasado un día más o menos. Y me acuerdo siempre mi prima Paulina me iba a invitar a la iglesia donde ella se congregaba. Yo tenía una novia, ella no era cristiana. Ella quería ir para el río y yo quería ir para otro lugar y digo, yo sé cómo voy a arreglar esto. Y me metí en el cuarto de mi mamá y comencé a orar. Comencé a orar en el cuarto de mi mamá y cuando me paré, aproximadamente como 20, 25 minutos de estar orando, se me vino a la mente la iglesita de madera que estaba en ese entonces en Villa Cecilia, Pedregal, la iglesia de Dios de la Profecía. Y me acuerdo que yo le dije a mi prima, y no voy para ningún lado, voy para un culto. Y me fui para esa iglesia y bueno, estuvimos congregándonos ahí en esa iglesia casi aproximadamente como 20 a 22 años. Y amados hermanos, en esa iglesita de madera había una hermana, la hermana Anayansi Ayseri, pero ella estuvo conmigo en el colegio, así que ella me conocía. Y yo me acuerdo siempre que le dije, yo quiero ser tu esposo. Ni siquiera le dije que yo quería ser su novio. Yo le dije, yo quiero ser tu esposo. Y bueno, para la honra y gloria de Dios, pues ya llevamos 32 años de casado. Dios nos ha bendecido, Dios me dio una hermosa familia. Me dio mi primera hija, Dina. Después mi segundo hijo, Jonathan. Y después me nacieron los gemelos. Amén. Ya hoy en día, gracias a Dios, ya tienen 26 años. Y le doy gracias a Dios pues porque las cosas cuando son de Dios permanecen para siempre, permanecen para siempre. Dios ha sido bueno. Yo no sabía, ese día Dios me había llamado, ese mismo día estudiando la Biblia, pues me he dado cuenta que Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Amén. Dios ha sido maravilloso. No le digo que todo ha sido bueno. Llegó un tiempo en que me aparté de Dios, pero Dios tuvo misericordia de mí. Yo le agradezco a Dios y para la honra y gloria de Dios doy este testimonio para que las personas vean que Dios cambia al hombre, que Dios tiene poder. Amén. Porque mi esposa era una que siempre estuvo orando por mí, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho a ella, ¿verdad? Mis hijos también son una bendición. Yo estoy muy agradecido pues por lo que Dios ha hecho con mi vida, como Él me llamó, ¿verdad? Como ese día Él me llamó, ahí caí de rodillas y siempre estaré agradecido con Dios por ese llamado que Él me hizo. Hoy en día, pues, para la honra y gloria de Dios, estamos en la iglesia Centro de Oración Jehová Jireh, en la Rana de Oro, Pedregal, donde pastoreamos conjuntamente con mi esposa. Y
ha sido pues una experiencia maravillosa el poder servir a Dios, servir a Dios. Así que dele su corazón al Señor Jesucristo, dele su vida, porque el mundo no tiene nada bueno. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos viviendo los últimos días, ya Cristo viene, las profecías están cumplidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano pastor, hermano Dino? Bueno, lo que dice Romanos 10:9, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una salvación, hay una vida eterna que la ofrece Cristo Jesús. Vemos cómo hoy en día estamos en pandemia, ¿verdad? Por el motivo del COVID-19, o también le han puesto coronavirus, pero ni así el ser humano ha doblado su corazón, ni así el ser humano le ha dado su corazón a Dios, porque eso es lo que Dios quiere del hombre, su corazón. Sigue la maldad, sigue el pecado, toma una decisión, porque en cualquier momento, como dice la Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, porque el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir a Cristo en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Inscríbase en el libro de la vida. ¿Cómo usted se puede inscribir en el libro de la vida? Dándole su corazón al Señor, dándole sus emociones, dándole su vida. Inscríbase, porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego.